Hola, ¿cómo están? Nada me hace más feliz que recibirlos ahora sí en lo que será el estudio de Pobres y Delicadas, que como se pueden dar cuenta, está un poco vacío, pero así es esto. Prometo en los próximos días acondicionarlo y darle la bienvenida a un lugar un poquito más acogedor y más mono, que probablemente a ustedes no les brinque, a mí me brinca un poquito, pero que sepan que estoy feliz de volverles a grabar. Les pido una disculpa enorme y también me la pido a mí, porque la semana pasada me crucifiqué durísimo por no poder grabar, pero no tenía ni el ánimo, ni las ganas, ni las ideas ni entendí muchas cosas que con el paso de los días, para los que me siguen en mis redes sociales, entenderán un poquito más. Pero bueno, hoy quiero hablarles de la historia o del poder que tiene la imagen. Vamos a desmenuzar la imagen como el poder del lenguaje corporal. Lenguaje corporal a la hora de vestirte, a la hora de moverte, a la hora de elegir un gusto musical u otro. Y para que entiendan que esto no es nuevo, sino que le hemos dado voz a lo largo de la historia, porque aunque las modas son pasajeras, los mensajes, cuando sabemos verlos, se quedan. Entonces vamos a agarrar ese mensaje, yo se los voy a explicar de manera de imagen para que entiendan el poder de comunicación que ha tenido nuestro cuerpo, nuestra vestimenta, nuestra estructura física y la forma en la que elegimos una cosa u otra desde todos los tiempos. No es algo de hoy, sino que ahora tiene mucha más visibilidad, evidentemente, porque tenemos la inmediatez del internet o de las redes sociales o de las pantallas. Ya se la saben, se los he dicho a lo largo de todos los vídeos que he hecho. Pero bueno, hoy quiero que me acompañen ustedes y yo a dar la vuelta un poco por el pasado y me voy a centrar o voy a empezar a hablar a partir de los años 60 hasta el 2025 para que les sea un poco más claro. Voy a tratar de ser concisa. Si tienen alguna duda, ya saben que me pueden dejar los comentarios, me encanta leerles, me va a dar muchísimo gusto contestarles. Si les parece interesante el vídeo, por favor, pásenme su feedback, compártanlo. No olviden darle a la campanita para que les suene por ahí cuando subo un nuevo vídeo, que espero que ya sea siempre, es decir, cada 8 días. Suscribirse, por favor, suscribirse y compartan. Lo bonito y lo bueno se comparte, así que si esto les parece interesante, me dan su amor y lo comparten. Y ahora sí, vámonos de lleno. Para los que no saben, esta es la primera vez que están aquí conmigo. Yo soy Mónica Navarro, soy consultora en imagen pública desde hace más de 15 años y cosmetra esteticista desde hace más de 18 años. Madre mía, y mi edad, pues después se las cuento. Bienvenidos. Esto es Pobres y Delicadas. Y bueno, vámonos a los años 60. ¿Qué pasaban en los años 60? Los años 60 fueron la década de la rebeldía y donde la juventud tomó protagonismo, es decir, el mensaje clave en esta década era: ya no quiero parecerme más a mi madre, no quiero vestirme más como mi padre, yo soy una persona, tengo identidad propia y quiero comunicarla o manifestarla a mi manera. La forma en la que se encontró y que se ha encontrado siempre, pero que nosotros como consultores de imagen o como historiadores de la moda vemos, es prácticamente a través de las prendas, a través de lo que nos ponemos y a través de estos nichos que se fueron desarrollando a partir de esta década. Evidentemente porque veníamos de la posguerra, veníamos de décadas muy complicadas, de muertes, de caídas, donde la economía evidentemente se había fracturado en de muchísimas maneras, pero para no centrarme tanto en eso, fue esta década en la que la juventud fue realmente protagonista, porque hasta los años 50 la niña de 5, la niña de 8, la niña de 12 o la niña de 15 se vestía prácticamente igual que su madre. Entonces, claro, la de 30 se veía como la de 5, la de 5 como la de 15 y no parecía haber una identidad, sino un código de vestimenta que se tenía que respetar porque era el poder de comunicación que se tenía en la sociedad hasta ese momento, hasta que surgió una gran personalidad de esta década que se llama Marie Quant y le dio protagonismo a las piernas. Estoy hablando de las mujeres porque cortaron la falda de abajo de la rodilla prácticamente a la mitad o un poquito abajo de la pompa para conocer la minifalda. Entonces la minifalda fue una de las prendas clave de esta década. ¿Por qué? Porque las piernas pues evidentemente tomaron ese protagonismo.
nunca antes o en las décadas anteriores no se le había dado esa visibilidad como se le dio en esta década. Los peinados cambiaron muchísimo, la forma en la que se cortaba el pelo, en la que se estructuraban, en la que no se estructuraba el cabello, con gominola, sin gominola. Surgió en esta época industrial el uso del PVC o del plástico, que con esta maleabilidad que tenía y que tiene, pues empezaron a hacer accesorios, prendas, zapatos, etcétera, y se utilizó muchísimo para vestir estos cuerpos con esta nueva identidad. El poder de comunicación, ya se los he dicho, libertad, exposición. También tengo una voz. En los años 60 descubrimos que la prenda gritaba, que la prenda tenía un poder de comunicación y prácticamente nuestra vestimenta era el portavoz de la personalidad que nosotros queríamos comunicarle al mundo. De manera, evidentemente, en nuestros círculos más cercanos o con la gente con la que íbamos conociendo en la calle. Antes se conoce en la calle, ahora nos conocemos por internet, pero pues antes el one-to-one, que es algo que deberíamos retomar, era más interesante. Recuerden que las modas son pasajeras, pero el mensaje se queda. Y cuando logramos ver en estas décadas que les voy a platicar ese mensaje, podemos entender cómo o por qué funcionamos hoy, en 2025, así. Si nacieron en los años 60, si nacieron en los años 80, si nacieron en los años 90. Y también van a entender, si vemos y escuchamos con apertura y con conciencia el mensaje, por lo menos el mensaje que yo les quiero dar, que todo marca nuestra vida y que qué bueno que ahora tenemos internet para poderlo comunicar y para poderlo compartir. En mi caso, por supuesto, compartírselos a ustedes. Entender que también la década en la que nacimos nos marca para muchos años después. O sea, claramente yo no lo entendía en el 2000, estoy entendiendo en el 2025 porque todos los días entiendo algo nuevo, pero espero que les sea de verdad útil porque es que además es hasta bonito. En los años 70... ¿Qué pasa en los años 70? Seguimos con este auge del poder de comunicación, del poder de identidad, de comunicar que soy yo, que soy libre, que soy feliz, que soy autónoma, etc. Entonces, en los años 70, la bandera, pues además de ser... o de seguir con la bandera de la libertad, seguimos con la bandera del amor a la naturaleza. El amor por la naturaleza, por lo simple, por lo sencillo, por lo natural, por lo boho. En esta década, y de esta década salieron un montón de estilos hoy en día. El boho chic viene de esa década, el bohemian viene de esa década, el hipster viene de esa década. Nos vamos a centrar en los años 60 y en su estilo particular de los hippies. Los famosos hippies que crearon estas comunas de gente con los mismos valores de la época, con la misma identidad de la época, y evidentemente el uniforme de estas tribus o de estas comunas o de este grupo de gente, como ustedes lo quieran llamar, lo digo evidentemente desde el respeto, no lo digo de manera peyorativa, porque además es que a mí no me resulta peyorativo, y ya está. Entonces, la libertad por el cuerpo, por explorar su cuerpo, por utilizar casi nada de prendas o ropa muy ligera, muy transparente, las famosas transparencias, las mujeres sin brasier, las mujeres sin top, con estas telas transparentes de gasa, de manta, con colores muy neutros, muy nude, marrones, beige, blancos, colores suaves, telas ligeras para comunicar la libertad y la expresión del ser a través de su cuerpo. Elegían, ya tenían como este poder de decisión que iba un poquito más allá de la rebeldía, y escucho esto que es estridencia total porque soy rebelde. Acá ya teníamos un poquito más de conciencia, entonces podemos elegir entre un gusto musical y otro, pero le dábamos como ese sentido, esa extensión de mi lenguaje corporal a través de la música, a través del arte, a través de todas estas cosas que nosotros encontramos fascinantes en la naturaleza en esa época. Me estoy explayando como si estuviera en esa época porque es que me parece sumamente interesante. Se comunica idealismo, se comunicaba comunidad y evidentemente el rechazo al sistema, el rechazo a una ideología política, por llamarlo hoy, 2025, de esa manera. Esa ideología de imposiciones, de reglas, donde tú tenías que ser A, B, C,
no. Entonces, ese rechazo desde la no violencia, un poco en los años 60 era este descontrol porque no sabíamos cómo expresar nuestra individualidad, y en los años 70 desde el estandarte que recogimos a finales de los 60 de amor y paz, era continuarlo. Desde la paz externábamos el rechazo al sistema. Evidentemente, para este grupo de personas existía el grupo de personas opuesto, donde pues claramente no era la libertad y la expresión del cuerpo, sino que era vulgaridad, para que vean que desde esa época se nos estereotipa en un rango o en un grupo de personas o en otro grupo de personas a través del uniforme que utilizamos y de cómo lo llevamos puesto y cómo lo comunicamos. Por eso es importantísimo el poder de decisión a la hora de elegir una prenda u otra, el poder de elección entre qué comemos y qué no comemos, entre qué decimos y qué no decimos, con quién nos juntamos y con quién dejamos de juntarnos. Hoy en día sigue siendo importante. El poder prácticamente en los años 70 era no parecer poderoso, era tener el control de tu vida, pero sin ostentar, para cerrar los años 70. Y bueno, ahora vamos a hablar de la década, pues una de las décadas más bonitas que he de decirles yo. ¿Por qué? Porque yo nací en la década de los 80. Después les diré, insisto, en qué año, pero yo nací en la década de los 80. Y cuando estaba estudiando este podcast, paréntesis, entendí muchas cosas de mi personalidad. Hoy, 2025, descubrí muchísimas cosas de por qué soy así, y la verdad es que me gusta, me gusta, me encanta. Así que hablemos del poder de comunicación que nos dejó la década de los 80. Bueno, capitalismo, logomanía y el éxito visible. Esta parte que en los 70 era escondíamos si éramos una persona exitosa o no lográbamos acuñar todavía esta palabra, no logramos sentir como este éxito parte de nosotros. El éxito en los años 70 era esta parte de libertad, era esta parte de expresión corporal, esta parte de nudismo, si lo quieren llamar, pero el control sobre su cuerpo y el poder de decisión que se tenía sobre su cuerpo. Pues entonces acá, con la entrada del capitalismo, la revolución industrial y todo este tipo de cosas que deberían de saber, pues eso, surge la idea de abrazar el éxito y de cargar esta bandera como estandarte de poder durante toda la década. La logomanía. La logomanía no es algo que a mí me encante personalmente, tengo que decirlo, pero la logomanía era un sinónimo. Hoy en día para mí es... no me gusta, o sea, me gusta pero no me gusta, logos, es un poco dime que presumes y que careces, pero en esa época no se veía así. En esa época, entre más logos trajeras, da igual la marca que tengas en mente, más cercano estabas al éxito o más persona de éxito eras. Entonces, la logomanía era algo muy buscado o muy deseado prácticamente por todos. Entonces, en aquella época era un poquito mejor vista que en esta. Nace la cultura del exceso en cuanto a las prendas, los hombros muy estructurados, las sombreras, los blazers con espaldas bastante estructuradas, esta parte de la mujer vestirse un poco como el hombre, no para parecer un hombre, sino para tener el poderío de utilizar el traje como utilizaba el hombre, la camisa como lo utilizaba el hombre, el blazer que a mí, vamos, me encanta, pero con esta estructura que le daba formalidad, que le daba personalidad a nuestra presencia física. Era todo exceso, los collares, muchos collares, colores dorados, colores plateados, era todo lo que fuera un medio de expresión para comunicar autoridad y poder, nace en esta época. Y yo creo que por eso me gusta la imagen, por eso me dediqué a esto. La ropa. En la década de los 80, tenemos que aprender que la ropa nos dejó el poder económico y el control corporal, porque en esta época también surge la cultura fitness. Es la primera vez que vemos el cuerpo, la estructura corporal, y que las personas empiezan a hacer estas prácticas aeróbicas. El uso de los leggings también se lo debemos a esta época, el uso de los colores estridentes, el flor, el rosa, magenta, este tipo de cosas. ¿Pero por qué se utilizaban? Porque eran prendas que eran cómodas a la hora de realizar una práctica deportiva. Entonces los hombres tenían esta
cultura para el cuerpo, esta parte de quererse cuidar más porque entendían que la estructura corporal tenía un poder de comunicación arrasador. Arrasador. En la época de los 80 nace o se acuña este tipo de estilo de vida y hoy, 2025, la generación Z nos lo está volviendo a recordar. Por eso les digo que los millennials estamos entre un mundo y otro mundo. Me gustan mucho los 80s. Ser grande, fuerte y brillante era sinónimo de ser invencible. Entonces, de lograr el éxito, de verte como una persona exitosa. Otra cosa importante en la década de los 80, pues nace la cultura de la cosmética y la cultura del skincare. Y de ahí parte prácticamente muchísimo de lo que tenemos ahora. El autocuidado personal, la cultura del cuerpo y el éxito como un medio de comunicación a través de las prendas o de los accesorios que utilizamos. Los años 90. De los años 80, del éxito de todo lo que brilla es bueno, al minimalismo de los años 90, donde las modelos empiezan a tomar protagonismo. No que no lo fueran antes, sino que las modelos o esta carrera de modelaje, tanto de hombres para mujeres, empieza a ser protagonista porque empiezan a ser portadas de revistas. De las revistas que seamos así, no así, de esas. El minimalismo surge o se ponen de moda los jeans, los Levi's, los famosísimos Levi's 502, toman un protagonismo impresionante. Las t-shirts blancas, Fruit of the Looms, si se recuerdan o no se acuerdan, pero espectaculares t-shirts blancas clasiquísimas, tank top blancas clasiquísimas de esta marca y de muchas otras marcas. Calvin Klein fue uno de los grandes estandartes de la década de los 90 por su minimalismo. Eran colores prácticamente nude, blanco, negro, jeans. La cosa más simple, no existían los logos, los menos accesorios posibles, sí mucho protagonismo en la parte del cabello, los cortes del cabello. Era como esta primera vez que innovábamos o que jugábamos con el poder de comunicación que puede llegar a tener el cabello, que es sin duda una parte bastante importante de la imagen y bastante importante del poder de comunicación que nosotros tenemos, tanto hombres como mujeres. Y si no, vean la cantidad de clínicas que han salido ahora para injertos capilares y los miles de tratamientos cosméticos para no perder el cabello, yo misma. Entonces, el minimalismo de la década de los 90. Surge el grunge y el streetwear. ¿Qué es esto? Que antes ciertas personas o ciertas personalidades eran las que dictaban, las personas de éxito de los años 80 eran las que dictaban las tendencias, no ahora como las redes sociales, eran los que dictaban si se llevaban 2 cadenas de oro, 3 de diamante, un reloj, 2 relojes, qué sé yo, el cinturón, pero la hebilla, pero el zapato, pero la t-shirt, pero la camisa, pero la hombrera. Entonces eran las personas exitosas a las que seguíamos como este tipo de reglas a la hora de vestirnos. En los años 90 surge el street style. ¿Qué es esto? Que claro, nuestro referente de moda para podernos comunicar o comunicar nuestra personalidad como nosotros nos sentíamos en ese momento, eran nuestros amigos. Nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros grupos sociales que probablemente estaban en la universidad o probablemente en el bar de la esquina. Ellos eran los que dictaban la moda y de ahí viene esta palabra minimalista porque entonces se utilizaban prendas bastante básicas que siguen siendo clásicas hasta el día de hoy y que forman parte de la estructura de nuestro fondo de armario. Son piezas clave. El uniforme era como la apatía estética, era como que sí, muy bien el ejercicio, pero ser delgado. Ahí empezamos con este tema de delgadez excesiva, pero ser delgado también puede ser sinónimo de ser saludable y no necesariamente de una persona, un cuerpo fit. Ser delgado, escurrido, por decirlo de alguna manera, es ser fit con un poquito más de estructura corporal, para que lo entiendan un poquito mejor. Y en el año 2000, pues qué les digo, trajo conectividad, pero nos desconectó del auténtico. Nos dio conectividad y nos quitó autenticidad. Creo que los 2000 son como los 60, solo que los 60 tenía un poco más de sentido. ¿Por qué más de sentido? Porque entonces veníamos de
Se venía de una época donde todo era impuesto, 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 impuesto por nuestros seres queridos más cercanos, que eran nuestros padres. Y en el 2000 todo empezó a ser imposición, pero de lo poco que empezábamos a ver en Internet, con los muchos o pocos que tenían alcance a las redes sociales, no, al Internet, a la web como tal, y esta parte de meter mensajes, recibir tantos mensajes en esta que comenzaba a ser la inmediatez que tenemos el día de hoy. Entonces se empezó a perder o se comenzó a perder muchísima autenticidad, porque entonces yo quiero ser como él, pero también como ella, pero esta mejor no me conviene, pero es que esta me dicen que es mejor. Entonces hubo tanta mala información o tanta desinformación por el boom que significó esta conectividad que muchos nos perdimos o muchos se perdieron en el camino. Entonces ya no sabíamos, pero si de los 80, pero si de los 90, pero si practico ejercicio o no, sin saber que eso también tenía su poder de comunicación, bueno o malo, no lo sabemos, según lo hayamos vivido, pero también tenía su poder de comunicación porque estábamos prácticamente comunicando que éramos copy, que teníamos todo, incluso una conectividad, pero que no éramos personas auténticas, no éramos personas reales, porque realmente queríamos adoptar el estilo de otras personas o, peor aún, la personalidad ganadora de otras personas. Ahí se perdió mucho. Y bueno, les podría seguir grabando y grabando y grabando y grabando y grabando más, pero les voy a hacer a modo de resumen que ya mucho de los años 60, los años 70, los años 80, los 90, vamos, y el 2000, si lo vemos en transición del 2000 al 2025, que ya surgió evidentemente el tema de poder de comunicación, la imagen que se trabajaba desde otra manera, se empezó a trabajar muchísimo, por supuesto, en los años 80, en el 2000 empezamos a entender un poco más el juego del poder de comunicación que nosotros teníamos con nuestra estructura física, con nuestro arreglado, nuestra higiene personal y evidentemente con las prendas que utilizábamos, solo que con un poder de identidad mucho mejor porque ya teníamos una estructura o porque ya teníamos una educación anterior. Para las personas que se perdieron o que nos perdimos en el camino de esa transición fue un poco más difícil, pero tuvieron que entrar en el juego. Quienes no entraron en el juego se quedaron con las redes que vinieron con los años sucesivos de Internet, de las redes sociales, perdón. Cuando surge Instagram, cuando surge, pues ni siquiera Instagram, cuando surge Snapchat, Messenger, ICQ, no me acuerdo si se llamaba ICQ, madre mía, me estoy sorprendiendo todo lo que sé. Pero bueno, este tipo de redes todavía no podemos mandar imágenes, pero sí, teníamos acceso a la web y ya podíamos ver algunas. Sin embargo, las personas que se podían permitir viajar en esa época eran las que nos traían a través del Street Style estos mensajes de poder de comunicación y nosotros elegíamos entre una cosa u otra. Entonces, del 2000 al 2010 probablemente fue cuando más pérdida de identidad hubo y del 2010 al 2025 no creo que haya cambiado muchísimo en cuanto a poder de comunicación. De confusión creo que sí sigue estando mucho el poder de comunicación, creo que el mensaje está bastante claro, es nosotros comunicamos a través de lo que decimos, de lo que hacemos y de lo que usamos, qué comemos, qué bebemos, qué nos ponemos, eso está claro. Pero también entender que esto comunica, el cabello comunica tener este cabello mal arreglado o este cabello con las puntas abiertas o este cabello con este tinte que claramente mi color natural es este, descuidado tiene un poder de comunicación. Entonces para las personas que nos teñimos el cabello es importantísimo comprar todo el skincare del mundo para cuidar tu cuero cabelludo y para cuidar el cabello porque tiene ese poder de comunicación. ¿Qué se ha perdido y qué me encantaría que se recuperara del 2010 al 2025? Poder abrazar la autenticidad. Por decir, esta soy yo, este es mi color natural de pelo y yo no me pongo rubia para decirles a ustedes que quiero ser rubia. Me pongo rubia porque suaviza mis facciones, porque tengo una nariz grande, porque tengo una boca grande, porque tengo ojos grandes, porque además hablo muy fuerte. Mi personalidad es muy fuerte, es muy ruda y si yo tengo el cabello negro, hombre, pues muerdo un poco. Y para efecto del poder de comunicación que yo quiero dar, este color de cabello me resulta más útil. No sé si me gusta más o no, que gustarme, evidentemente me gusta. La imagen hoy en día se tiene que ejercer desde la estrategia.
la estrategia, así como tenemos una estrategia para levantarnos y hacer perfectamente todo lo que tenemos que hacer un día, tenemos que tener nuestra imagen en ese punto estratégico. ¿Qué quiero comunicar? ¿Qué mensaje quiero dar? ¿Me siento cómoda? ¿No me siento cómoda? ¿Comunica realmente la personalidad que yo tengo? ¿Grita lo que yo quiero decir? ¿Da el mensaje correcto de acuerdo al público objetivo al que me dirijo? Todo este tipo de cosas que puede ser como, o que puede sonar a que es demasiado elaborado, pero de verdad no lo es. Y si piensas que lo es, necesitamos una mentoría tú y yo, y ya me lo podrás escribir por acá. Entonces, recuerden, cada vez que quieran comunicar o que quieran mandar un mensaje, echen un vistazo al pasado, vean qué pasó en su década. Los invito, para irme al cierre, a que revisen la década en la que nacieron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó socialmente hablando? ¿Qué pasó políticamente hablando? ¿Qué pasó con el mundo en esa década? ¿Qué fue la invención? Si fueron los colores, si fue la revolución industrial, si fue la Segunda Guerra Mundial, si fueron los 90, si fue la mezcla del cine, el arte y la moda reflejada en el street style, si fueron las marcas de lujo, si somos la generación Z, si somos la generación millennial. Entender desde dónde viene nuestra estructura, porque cuando entendemos eso es muchísimo más fácil proyectarlo. Recordarles también que sí soy millennial y que me encanta mi generación, pero es que nosotros, a la hora de vivir en esos dos mundos, la verdad somos la última generación que escuchó música en cassette, pero también fuimos la primera generación que aprendimos a amarnos, a cuidarnos desde la piel, el cabello, el cuerpo, que empezamos a adoptar estos mensajes de outfits o de estilo como poder de comunicación. Por eso, porque empezamos a cuidarnos a partir de este conocimiento, somos la generación que probablemente, y lo digo con mucho orgullo, se ve más joven que el resto, porque si hablamos de la generación X, envejecieron a pasos gigantados porque se mataron trabajando. Que no digo que esté mal, y no digo que yo no me mate trabajando, porque trabajar, otra cosa no, pero no trabajo más horas al día porque no tiene, pero entendieron el mensaje desde otra manera. Entonces la invitación es: vean la década en la que nacieron para entender muchas cosas, y quedémonos con el mensaje de la generación Z, que nos invita a abrazar, que ya se lo saben, y si no lo han visto, echen videitos para atrás, el nuevo lujo. El nuevo lujo es esta libertad que nos lo gritó en los años 60, esta libertad de continuar en los años 70, esta libertad que abrazaron los años 80 desde el éxito, los años 90 desde el minimalismo y desde las prendas clásicas neutras y nude, esta libertad que nos trajo la conectividad, esta libertad que tenemos hoy en el 2025 de elegir ser una mejor persona cada día, ser una mejor profesional, morirte de pasión por lo que haces, por tu trabajo, por tu familia, por tu gente, por tus amigos, por tu deporte, por lo que tú quieras, apasionarte por esas cosas. Aprendamos a escuchar el mensaje y a ver el mensaje que nos deja la historia, y que hoy la generación Z nos la recuerda. Somos libres de elegir lo que comemos, lo que vemos, lo que leemos, con quién nos juntamos, qué nos ponemos y cómo lo queremos comunicar, pero que sea de una manera auténtica. Y ya, espero que les haya gustado muchísimo el capítulo, me emocionó muchísimo dárselos. Recuerdo muchas cosas de cuando fui maestra de moda, de historia de la moda, y nada, ahí me regresaron. Regresar al pasado, dicen que es malo, pero regresar al pasado desde la conciencia para mejorar tu presente no está tan mal, ¿eh? Me gustó muchísimo. Espero que a ustedes les haya gustado. Ya saben que yo soy Mónica Navarro. No olviden de suscribirse al canal, de darle a la campanita, de seguirme en todas mis redes sociales y de escribirme, por favor, que quieren escuchar más de imagen, quieren escuchar más de moda, quieren saber de los estilos, particularmente cada década, de cuál es el estilo que mejor les queda a su tipo de personalidad, a su tipo de cuerpo, a su tipo de profesión o a la transición que estén viviendo en el momento. Recuerden que el estilo es uno, pero que lo vamos cambiando y lo vamos mezclando de acuerdo a cómo nos levantamos todos los días en la mañana, porque hoy nos levantamos de una forma y el sábado nos vamos a levantar de otra.
y ya está, nos tenemos que vestir igual. Entonces, vistámonos con propósito y sobre todo con estrategia. Los quiero muchísimo y los espero la próxima semana. Descubre el secreto mejor guardado de la belleza en Santa Fe. En Blissful Beauty disfrutas faciales, corporales, spa, depilación y postoperatorios. Con Monique, experta líder en belleza. Reserva ahora y vive la experiencia Bliss.